Pues vamos a continuar el día de hoy con la serie que comenzamos la semana pasada, que titulé Trazando la historia de la Navidad, segunda parte. Y como subtítulo es el que ven en pantalla, la promesa del Redentor dada en el jardín del Edén. La vez pasada que comenzamos esta serie les decía lo importante que es para nosotros entender que la historia de la Navidad no comenzó en el pesebre en Belén, puesto que Jesús no comenzó a existir a partir de su nacimiento. Él siempre ha sido, es y será. Y vimos la evidencia bíblica sobre la preexistencia del eterno y perfecto Hijo de Dios. Y si nosotros perdemos esto de vista, no lo entendemos, lo ignoramos, o peor aún, lo negamos, con lo que quedamos es con un evangelio falso que no salva. Podemos tener una religión, cualquiera que ésta se llame, pero si no tenemos esta verdad como fundamento de nuestra fe, entonces básicamente estamos en una fe falsa. Estaríamos negando la verdad bíblica, estaríamos negando también la veracidad de las palabras de nuestro Señor. Básicamente le constituiríamos a Él como mentiroso sobre sus propias afirmaciones de su preexistencia. Bienvenida, Elida. No hay problema. Y eso entonces básicamente dejaría a Jesús como simplemente un nombre. Y si Jesús es un hombre, si no es divino, entonces Él no podría ofrecerse por nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque los hombres mortales somos pecadores. Y así pues, Él mismo hubiera heredado ese mismo pecado y Él mismo también necesitaría ser salvado. Pero este era en realidad el eterno Hijo de Dios, preexistente a la creación, preexistente a su nacimiento, creador y sustentador del universo y de cada uno de nosotros. Amén. Entonces lo que vamos a ver hoy, primero, es la creación perfecta de Dios arruinada por el hombre. Así que vamos a viajar al jardín del Edén. De acuerdo a los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan, Jesús es creador de todo. Él es el autor de la vida. Él hizo una creación perfecta en 7 días, como lo vemos en Génesis. Ahora, usted no vaya a hacer caso de aquellos que digan, bueno, quizá un día pudo haber constado en miles de años. No lo sabemos. No, sí lo sabemos, porque la escritura es clara, dice que Él hizo su obra en 7 días. Y la evidencia es que la semana tiene 7 días. Y bueno, básicamente no la hizo en 7 días, sino en 6, ¿verdad? Porque Él reposó en el 7º día. Y en ese contexto de su creación perfecta, Él puso todo lo que era hermoso, todo lo que era deleitoso, todo lo que era atractivo y agradable para el hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de manifestar su gloria. Creó al hombre y a la mujer con el propósito de manifestarse y relacionarse con ellos, dándoles a conocer su naturaleza amorosa y su voluntad perfecta, de manera que el hombre pudiera disfrutar plenamente de la creación y de la comunión con Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos los relatos de Génesis, desde el capítulo 1, en la creación y todo lo que sigue después dentro del libro de Génesis, no estamos nosotros lidiando con mitología. Y aquellos estudiantes, o en su tiempo de estudiantes, quizá escucharon que esto era simplemente un cuento. Pero no, esto no es un cuento, esto no es mitología, estamos hablando
de la realidad histórica, de lo que sucedió, de hechos históricos sobre los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El Señor entonces, una vez que estableció su creación y formó al hombre y a la mujer, probaría esa confianza, su obediencia, dándoles un solo mandamiento, una sola regla, que probaría esencialmente si ellos creerían en la palabra de Dios, si ellos confiarían en el plan de Dios. Y hermanos, esta es básicamente también la prueba que nos es dada a cada uno de nosotros. ¿Voy a creer a la palabra de Dios? ¿Va a creer usted a la palabra de Dios, a la instrucción que Dios le da? ¿Va usted a confiar en su plan? ¿O va usted a creer lo que usted quiera, escoger su propio plan? Y hermanos, hay una sola razón por la que escoger nuestro propio plan, es decir, entonces no creer a la palabra y no confiar en su plan, no es correcto. ¿Y sabe cuál es esa razón? Que Él es Dios, no nosotros. Y que Dios debe ser entonces obedecido, porque Él es quien nos ha creado con un propósito bueno. Veamos entonces ahí, si quiere abrir su Biblia, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, vamos a dar lectura a este pasaje. Génesis 2, versículos 15 al 17. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo puso a trabajar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? La serpiente, que era astuta, ¿sabe por qué la serpiente era astuta? Porque esta serpiente no era simplemente un animal ordinario, era la manifestación de Satanás. Satanás estaba en esa serpiente. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 22 el apóstol Juan le identifica, refiriéndose a él como la serpiente antigua, refiriéndose a Satanás como la serpiente antigua. Así que la fuente del mal es Satanás. No una serpiente ordinaria, no un simple animal común y corriente, no. Los filósofos el día de hoy no pueden darnos una explicación sobre el mal, no le pueden dar sentido a la maldad que ocurre en este mundo. Pero cuando nosotros como creyentes lidiamos con el mal, con la maldad en este mundo, no ignoramos que es una realidad procedente de un ser maligno, de una mente, de una inteligencia maligna, cuyo propósito es distorsionar el plan de Dios. Y si es posible, destruir por cualquier medio la obra de Dios. Pero ahora volvamos a Génesis. Así que Satanás engañó a Eva, puso en duda la palabra de Dios, puso en duda su bondad, y esto lo vemos en el cuestionamiento que Satanás hace ahí en Génesis 3:1. Con que Dios ha dicho. Y luego observe la distorsión del mandamiento de Dios. Con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Con esto Satanás estaba sembrando entonces la duda. ¿Cómo es posible que Dios les haya privado de los deleites de este lugar?
Y Eva entonces aclara que sí podían comer de todos, excepto de uno. Porque si comían entonces el resultado sería la muerte. Y de nuevo Satanás hace creer a Eva que Dios no tiene un propósito puro, que está escondiendo de ellos lo mejor. Les está privando de descubrir el máximo potencial que podían alcanzar. ¿Se da cuenta que es lo mismo que está tratando de hacerle creer a usted y a mí? Que desconfiemos del Dios que nos ha formado, que dudemos de su palabra, que dudemos de sus motivos, que cuestionemos la bondad de Dios. Pero ¿cómo es que Dios permite que esto me pase? ¿Lo ve? Ahora solo recuerde que Satanás no es el responsable del pecado de Adán y Eva. Satanás sí los influenció, pero al final la responsabilidad recayó en ellos. Lo mismo para usted y para mí. Satanás siempre va a tratar de influenciarnos, de engañarnos, pero al final nosotros seremos los responsables de nuestro pecado delante de Dios. Lo que Satanás está tratando de hacernos creer a usted y a mí es lo mismo que hizo creer a Eva. Que la felicidad, que la verdadera satisfacción de la vida se encuentra fuera de los límites que Dios ha establecido. Y por eso la transgresión significa básicamente pasar los límites que Dios ha establecido. Y esto, hermanos, lo vemos de muchísimas maneras. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios. Lo estableció entre un hombre y una mujer. Pero los hombres creen ahora que eso es restrictivo y ahoga la felicidad que otra persona puede encontrar en otra persona de su mismo sexo. ¿Ve? Dios estableció las relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero los hombres creen que eso es anticuado y privativo del placer y de la felicidad que se puede tener teniendo cuantas más relaciones sea posible fuera del matrimonio. Dios ha ordenado al creyente que no se una en yugo desigual con el incrédulo. Pero muchos piensan que eso sería negarse la posibilidad de encontrar la felicidad en una persona que no es creyente. ¿Lo ve? Dios pone límites, no porque es un Dios que quiere simplemente privarnos de la felicidad, del deleite, del placer, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos quiere evitar todos los conflictos, todos los problemas que vienen, que vamos a arrastrar cuando traspasamos los límites que Él ha establecido. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Básicamente cambió la verdad de Dios por la mentira, como dice en Romanos 1:25. Ahora entonces vea, Satanás apeló a las emociones de Eva, apeló a sus sentidos, a su intelecto, a sus deseos. Ahora vea por favor en Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Note que el marido está ahí, no está lejos, él está ahí. El cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces
Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás siempre nos va a mentir o nos va a querer ocultar las consecuencias del pecado en su engaño. No moriréis. No te va a pasar nada. Serán como Dios. Así la voz de la serpiente fue más convincente para ellos que la voz de Dios. Y ninguno entonces escuchó a Dios. Y ambos comieron, desobedecieron, escogieron su propio plan para seguir lo que sus ojos y su corazón codiciaban. Creyeron la voz de Satanás más que la de Dios. ¿A quién va a creerle usted más? ¿Va a escuchar la voz de Dios o la voz de Satanás? Su propia voz. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pues justo lo que Dios les advirtió. Muerte, tanto espiritual como física. Mucho dolor, vergüenza y culpabilidad, representada en su desnudez. El problema no era que no tenían ropa, no era su desnudez. Ellos habían estado desnudos todo el tiempo. El problema ahora era el sentimiento de culpa y vergüenza y temor por su desobediencia, por su pecado. ¿Y qué hicieron Adán y Eva para cubrir su vergüenza? Primero, ¿qué hicieron? Trataron de esconderse, ¿verdad? Y es lo que hacemos cuando pecamos. La iglesia, ay no, mejor no. Mejor no. A ver, ¿dónde me puedo esconder de Dios? Ahora vamos a leer entonces versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ahí los vemos con su hilito, ¿no? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y hermanos, eso es como tan ridículo como para mí jugar como peekaboo, ¿no? Ontoy. Imposible esconderse de la presencia de Dios. Ahora, primero note que en el engaño de Satanás había una sombra de verdad. El día que comieren, serán abiertos sus ojos, sabiendo el bien y el mal, fue lo que dijo ahí en 3:5. Pero no como Dios lo hace desde una omnisciencia santa. Ciertamente ellos conocerían, sabrían el bien y el mal, pero en base a la experiencia de su conciencia. Ahora ellos se daban cuenta que habían perdido el bien, su inocencia, y conocieron el mal como algo que comenzó a controlarles. Ahora, note los intentos de cubrir ellos mismos esa vergüenza, cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales. Y esto, hermanos, realmente lo que ilustra son los intentos del hombre de cubrir su propia culpa mediante sus obras personales, mediante la religión. Y luego su tendencia de esconderse para no tener que escuchar la voz de Dios y su temor de tener que rendir cuentas a Dios de sus acciones.
Hermanos, esto es por lo que muchos odian el cristianismo. Pero con todo y eso, vean la bondad y la misericordia con la que Dios les busca. Nota ahí en el versículo 8. Adán y Eva trataban de esconderse ¿de quién? De Jehová. O Yahvé, Dios, el Señor omnipotente, el gran yo soy. ¿Recuerda con qué nombre se identificó Jesús? Cuando él dijo, antes de que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Él se está identificando con ese título de Yahvé. Así que, ¿quién estaba ahí en el huerto? Jesús. Pero no el Verbo eterno, debo decir más bien, porque Jesús encarnado obviamente todavía no. De nuevo entonces vea la forma en que acude a Adán y Eva. Bien, Dios pudo acudir airado y con el propósito de destruirlos al instante. Vamos a empezar todo de nuevo y acabar con ellos. Ellos merecían la muerte instantánea. Nosotros también merecemos la muerte instantánea. Pero Dios está tomando la iniciativa de acercarse a los pecadores con misericordia, con paciencia, con su gracia. El hombre no podía hacer nada para solucionar lo que había arruinado. ¿Qué es lo que arruinó el hombre? Nada más y nada menos que la creación perfecta de Dios y su relación con Dios. Pero es Dios quien toma la iniciativa para solucionar el problema causado por la desobediencia del hombre. Él es el único capaz de salvar al hombre de las consecuencias de su pecado, demostrando su gran amor por los seres que le han fallado. Así que no se esconda de Dios. ¿Le ha fallado a Dios? ¿Ha caído? No trate de esconderse de Dios, del único que puede ayudarle, del único que puede salvarle, del único que puede rescatarle, del único que puede transformarle. En versículo 14, Dios maldice a la serpiente. Y en el versículo 15 encontramos la primera promesa divina de Navidad en el jardín del Edén. Estamos ahora en Génesis 3, versículo 15. Y estas palabras representaban una excelente noticia para Adán y Eva y para la humanidad. Estas palabras aquí pronunciadas están dirigidas a la serpiente, a Satanás, después de que había sido puesta bajo maldición. Ahora, ponga su vista en la Biblia. Vamos a leer el versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, este versículo es conocido como el protoevangelium o protoevangelio, que significa primer evangelio. ¿Y sabe por qué se conoce así? Porque en este versículo encontramos las grandes verdades que conforman el evangelio. Estas son las primeras buenas noticias de salvación. Este versículo encierra la primera historia de Navidad en la Biblia, pues aquí está presente el gran misterio de la encarnación. Esta es una profecía que se refiere a Jesús como el Mesías, el conquistador sobre Satanás. Dios tenía entonces un plan de rescate preparado mucho antes que creara el mundo, y nos lo hizo saber desde el principio. En este versículo 15 se predice la enemistad perpetua entre la serpiente, y la serpiente es ¿quién? Satanás, y la mujer, es decir, sus descendientes, la raza humana. Y agrega
entre tu simiente, que son los hijos de Satanás, es decir, todos los que siguen sus caminos. Por ejemplo, vemos en 1 Juan 3:12 que nos dice que Caín era del maligno. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo a los líderes judíos? En Juan 8:44 les dijo que ellos eran hijos ¿de quién? Del diablo. Así que todos los que han rechazado a Cristo son hijos del diablo, son de su simiente. Y esos entonces están en contra de la simiente de la mujer, que sería Cristo. Y esta es la lucha que observamos desde el principio. A lo largo de la historia de la humanidad, es evidente a través de las páginas de la Biblia, comenzando ahí mismo en Génesis. Lo vemos en la enemistad de Caín contra Abel, en el conflicto surgido entre Ismael e Isaac, en la lucha entre Esaú y Jacob, en la oposición de Faraón contra Moisés, en la opresión de Faraón contra el pueblo de Dios. Y luego también lo vemos en el Nuevo Testamento, y directamente Satanás tratando de frustrar el plan de salvación, tratando de acabar con Cristo. Pero lo reconfortante de esta promesa es que la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿qué haría? Aplastaría la cabeza de Satanás. Aunque Satanás sí causaría una herida. Y esa herida representa el sufrimiento de Cristo, no solamente en la cruz, sino desde su nacimiento. Que desde su nacimiento fue despreciado, desechado, como acabamos de cantar. Y así entonces, hasta que fue puesto en la cruz. Y la realidad es que hoy también sigue siendo despreciado y desechado por los hombres. Pero Jesús dio ese golpe mortal a Satanás en su victoria en la cruz del Calvario. Con su muerte y su resurrección, lo que hizo fue quitarle a Satanás el dominio sobre la muerte y el pecado. Y así nosotros, como parte ahora de la simiente de Cristo, no estamos bajo la esclavitud y bajo el temor de Satanás, de su poder. Ya no tememos a la muerte. ¿Por qué? Por la esperanza segura que hemos recibido a través de Cristo. El pecado de Adán y Eva ciertamente entonces trajo maldición. Pero en medio de la densa oscuridad que había entrado en el mundo, en ese mismo momento, por la misericordia de Dios, brilló el mensaje más glorioso de la redención y la promesa del Redentor que vendría del linaje de Adán y Eva. La promesa de esperanza fue pronunciada antes de la maldición sobre Adán y Eva, lo que nos deja ver también la bondad de Dios, hermano, aún y cuando nuestro pecado traiga terribles consecuencias. Aún podemos ver la bondad y la misericordia de Dios, como vimos, acercándose a nosotros, buscándonos, no para simplemente avergonzarnos, no. Él precisamente lo que quiere hacer es quitar esa culpa, esa vergüenza de nosotros. ¿Nos va a exponer al principio? Sí. Pero con el arrepentimiento y con la fe, Él entonces va a poner su manto de perdón, su manto de justicia para cubrirnos. Amén. En los versículos 16 y 19 vemos que las consecuencias entonces fueron muy serias. A la mujer le dijo ahí, si está en Génesis 3, versículo 16, dice así:
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Los dolores para la mujer aquí no solamente los vemos en los dolores físicos al momento del parto, pero también implica un estado de pesadumbre, de pesar, de sufrimiento durante la crianza de los hijos. Aún el dolor de ver a nuestros hijos sufriendo, enfermos, padeciendo, y luego, cuando crecen, desviándose, sufriendo. Y por supuesto, la segunda parte del versículo no les gustan las feministas, ¿verdad? Que como parte de su agenda está el rechazo total al matrimonio, aun y cuando muchas de ellas pueden llegar a casarse, pero celebran la falta de hijos, defienden el aborto y hasta muchas veces promueven el lesbianismo en una protesta contra los hombres. Y esta clase de actitud feminista representa una seria oposición a la sentencia divina que estamos viendo en este versículo 16. Ahora, hermanos, el hombre no escapó de la maldición divina, él también salió raspado, porque también tuvo vela en el entierro, ¿verdad? Tuvo su parte de culpa, aunque trató de eludir su responsabilidad. El hombre decidió escuchar la voz de su mujer antes que la voz de Dios, y voluntariamente comió. Así que Dios también pronunció maldición sobre él. Vea lo que dice ahora en los versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que cuando usted ve a Adán, le puede decir: gracias. Pero realmente no va a caer en ese error de pensar: bueno, eso fue él, fue Adán, o fue Eva, ¿y yo qué? No, lo que deben entender, Adán y Eva fueron ¿qué? Perfectos. Si Dios le hubiera puesto a usted en lugar de Adán, o a usted en lugar de Eva, lo único que habría pasado es que quizá hubieran caído mucho más rápido, o peor. No vaya a pensar que eso es injusto. Ahora, hermanos, algo importante hay que aclarar aquí: el trabajo en sí no es una maldición. Recuerde que Dios había puesto a trabajar a Adán en el Edén para que labrara la tierra, mucho antes de que pecara. Pero la maldición constó en que ahora el trabajo sería algo fatigoso. Ahora sería difícil, sería cansado para él conseguir el alimento diario. Tendría que sudar, y al final se cumpliría la advertencia de Dios. Vendría su muerte, y su cuerpo entonces regresaría al polvo. Que además también en esto vemos parte de la misericordia de Dios en la muerte. ¿Entiende por qué? Porque si Dios hubiese permitido que no murieran, estaríamos condenados a vivir para siempre, eternamente, bajo esa maldición del pecado. Ahora, solo para finalizar, quisiera llamar su atención sobre la acción de Dios
en el versículo 21, que muestra una vez más la gran misericordia de Dios e ilustra a la vez su justicia. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Y esto es increíble, hermanos, porque Dios no les dijo: ahora cúbranse como puedan. No se empezó a reír. Mira sus hojitas que le están cubriendo. Mira esos delantales con los que intentan taparse. No. Dios en su bondad les proveyó túnicas de pieles. Y para esto Dios tuvo que matar a un animal para cubrir su culpa, para cubrir su vergüenza. Y aquí tenemos una ilustración hermosa del manto de justicia que Dios habría de proveer para pecadores como usted y como yo, mediante la muerte sustitutiva de aquel que prometió en el versículo 15, la simiente de la mujer que es Cristo, el Cordero de Dios perfecto, derramando su sangre por nuestros pecados, para así cubrir nuestra desnudez, para así cubrir su culpa, su vergüenza y la mía. Esa túnica está entonces disponible para cualquiera que crea que la promesa del versículo 15 fue ciertamente cumplida en Jesús, quien fue herido, muerto y resucitado, para que el pecador arrepentido como usted, como yo, pueda ser revestido de su justicia. Ahora, para finalizar, solamente quisiera compartir este pasaje de Gálatas 3:13. Vean lo asombroso que es. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición ¿de qué? De sus fechorías, de mis fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahí. ¿No tendrán un papelito ahí? Gracias. Gracias. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, tan misericordioso, tan bondadoso, tan paciente para con nosotros, pecadores. Señor, gracias porque tú tenías ese plan desde antes que nos crearas, desde antes que crearas el universo y que formaras a Adán y a Eva. Y antes de que estos fallaran, Señor, tú lo sabías, que iban a fallar. Pero en tu plan estaba el glorificarte a través aún de su pecado, para mostrar tu justicia, para mostrar tu ira, para mostrar tu misericordia, para mostrar tu perdón y tu gran amor, Señor. Porque ¿cómo es posible que tú dejaras el cielo para hacerte hombre y cargar
por nuestro pecado, por nuestras fechorías, por nuestra maldad, para que así nosotros entonces, una vez que este pecado, Señor, nos ha dañado, que nos ha dejado en vergüenza, con culpa, nos ha dejado desnudos delante de ti, Señor. Ahora, Señor, a través de su venida y de su vida perfecta y de ese sacrificio y su muerte en la cruz y su pago, entonces nos revistiera de justicia, nos vistiera con tanto amor, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos acercarnos a ti confiadamente, confiando precisamente, Señor, que ya todo ha sido pagado, que todo ha sido borrado, que tú lo has dado todo en tu Hijo Jesucristo, para que nosotros ahora seamos libres de esa vergüenza, de esa culpa, y podamos estar plenamente confiados en tu presencia. Ayúdanos a gozar plenamente de la comunión que ahora tú has restablecido para con nosotros. Y Señor, ayúdanos también para siempre escuchar tu voz, porque aún seguiremos siendo tentados, Señor, para escuchar la voz del mundo, para creer que nuestra felicidad, que nuestra plenitud de gozo se encuentra fuera de los límites que tú nos has marcado. Pero eso es mentira, Señor. Solamente traerá destrucción a nosotros, más culpa, más vergüenza. Ayúdanos, Señor, para siempre poder elegir por la verdad, escuchando tu voz y atendiendo tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén.